Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ok. Tenemos que cambiarnos para el templo porque hay muchos niños en la catequesis, que es buen problema tener. Espero que puedan escucharme bien con el ruido de la calle. Si es necesario puedo agarrar el micrófono, pero si no es necesario es mejor porque hay niños en las capillas, ¿no? Para no. Ahora tenemos la dicha de poder estudiar de Dios en la presencia de Dios, ¿no? Pero que lo tomen en cuenta que si estamos en la presencia del Santísimo, ¿no? Es un poco diferente que estar en un salón normal, pero que Dios, que Jesús sacramentado nos ayude a entenderlo, conocerlo mejor, ¿okay? Entonces, estas clases de sábado de catequesis para adultos que van a tomar una forma un poco diferente este año, porque va a ser como una clase continua, un tour, digamos, del catecismo romano. ¿Okay? Entonces, sus niños están estudiando sus catecismos, que son versiones como reducidas de un catecismo más grande, ¿okay? Y vamos a tener a la venta este catecismo romano, catecismo de Trento, pero también está disponible en PDF, ¿okay? Pero para seguir la clase mejor va a ser importante tener ese libro. Y las secciones que vamos a ver son muy pequeñas, no es mucha lectura, pero leer el catecismo fortalece lo que vamos a practicar en las clases. ¿Okay? Y en los sábados vamos a estar viendo la segunda parte del catecismo romano, ¿okay? Que es de los sacramentos. ¿Okay? Y una pequeña historia de catecismos en general, ¿no? O credos y catecismos, ¿okay? Porque también en San Javier, los martes a las 8, hay otra clase de catecismo en que estaremos viendo la primera parte. Y la idea es que si pueden asistir 2 veces a la semana, van a ver todo el catecismo dentro de 2 años. Si asisten una vez a la semana, van a ver todo el catecismo dentro de 4 años. ¿Okay? Entonces, es bastante tiempo, pero hay bastante materia para estudiar. ¿Okay? Entonces, desde el principio de la Iglesia, que ha sido importante tener escrito un resumen de las creencias que tenemos, ¿no? Porque ¿qué distingue una persona fiel, creyente, de una hereje, ¿no? Es si está conforme con las creencias que la Iglesia nos da. Hoy hay grupos de protestantes o sectas, ¿no? que ni insisten en ninguna creencia, ¿no? Soy un poco orgulloso porque de mi país salen muchas sectas muy raras, ¿no? Pero me facilitan los ejemplos, ¿no? Es reductio ad absurdum. Cuando hablamos de hasta qué punto han llegado las sectas, ¿no? Faltando ortodoxia, faltando una regla de fe, entonces puede creer lo que quiera, ¿no? Y esto exactamente es lo que ha sucedido. Y tenemos que ser honestos.
Es lo que está sucediendo aún dentro de la iglesia hoy en día, ¿no? Por eso llevan sus niños al catecismo, porque si ellos no solamente... Es más que aprender de memoria el credo, ese es el comienzo. Pero si no entienden lo que recitan cuando rezan el credo, entonces van a ser llevados o convencidos, o más bien engañados por cualquier tontería, ¿no? ¿Cómo es que hay tanta gente en esta ciudad que pertenecen a la luz del mundo? Hay un conjunto de ideas más ridículo. Yo creo que no, ¿no? En los Estados Unidos tenemos, y vi que hay 2 templos de esta secta en México también, se llaman unitarios universalistas, ¿okay? Los unitarios creen que niegan la Trinidad, ¿okay? Porque es demasiado complicado, dicen, ¿no? Entonces Jesús es nada más un buen moralista, inspirado por Dios, ¿no? Pero no es divino. Y esto empezó desde el siglo XVII, pero en el siglo XX, en los años 60, combinó con la secta universalista, que dice que no hay diferencia entre religiones. Y ahora esa secta está orgulloso de que tiene miembros de todas las creencias posibles, ¿no? Ni tiene que creer en Dios, ¿no? Cuenta entre su membresía ateos, agnósticos, y lo que es el punto de unión para ellos, según lo que ellos dicen, es el compromiso de dedicarse o ayudar uno a otro a su autodesarrollo. Qué bonito, ¿sí? Pero la ortodoxia entonces insiste en tener un credo, ¿no? ¿Y quién puede decirme qué es el primer credo que la iglesia tiene? El credo más antiguo, de los apóstoles, ¿no? Y según la tradición, el credo de los apóstoles tiene 12 artículos, y cada uno de los artículos fue escrito por un apóstol, cuando se reunieron antes de como ir por todo el mundo. ¿Okay? Es una tradición, pero fue necesario ponerse de acuerdo, ¿no? Cuando vamos a los diferentes rincones del mundo, ¿qué vamos a enseñar? ¿No? ¿Cómo vamos a ser unidos en una sola iglesia si no estamos de acuerdo en la doctrina principal? Entonces hay el credo de los apóstoles. Y luego, tras los años, ha habido necesidad de definir ciertas cosas con más precisión. Normalmente porque ha habido errores, ¿okay? Herejías, ¿okay? No fue necesario tener tanto detalle cuando nadie había negado cierta cosa. Pero si examinamos, por ejemplo, la diferencia entre el credo de los apóstoles, ¿okay? Y el credo niceno, ¿okay? Que es el segundo credo importante que fue desarrollado por el concilio de Niceno, ¿okay? y tiene más precisión, ¿okay? Entonces, en vez de simplemente decir creo en Jesucristo, ¿okay? Dice Dios de Dios, luz de luz. ¿Por qué? Bueno, porque fue escrito en los tiempos de los arianos, ¿okay? Los que, como los unitarios, negaron la Santísima Trinidad, negaron la divinidad de nuestro Señor. Entonces está declarando claramente que Jesús es Dios y procedió de Dios, y hay un solo Dios, ¿okay? Entonces hay una riqueza que está desarrollando, revelándonos el misterio de la Santísima Trinidad, y esto es lo que llamamos el desarrollo de doctrina, ¿okay? No estamos inventando doctrinas, ¿okay? No se puede. Cerró la revelación con la muerte de San Juan Apóstol, ¿okay? Pero después, en diferentes tiempos,
los teólogos han entendido un poco más claramente tal misterio, otro misterio, ¿no? Pero todo que ha surgido luego está contenido como semilla en el credo más básico, ¿okay? En las palabras de nuestro Señor, ¿okay? Y llegando al tiempo del Concilio de Trento, en el siglo XVI, tuvimos el gran problema, el gran fracaso de la Revolución Protestante. Fíjense, dije Revolución Protestante, no Reformación Protestante, porque una reforma significa que la cosa está mejorando, ¿no? Separarse de la iglesia e inventar su propia religión, ¿okay? No es mejorar. Pero sí ocasionó una reforma en la iglesia, ¿okay? Como Dios siempre aprovecha de nuestras faltas para lograr un fin bueno. También de esa tragedia de la Revolución Protestante, ¿okay? Inspiró bastantes santos, ¿no? Creo que no hay siglo más lleno de santos que el siglo XVI, ¿no? Cuando la iglesia era en uno de los crisis peores, ¿no? Y después, con tantos santos, llegamos a una época de gloria, ¿no? para la iglesia. Entonces, ¿qué es la lección aquí? Si hay crisis en la iglesia, necesitamos santos, ¿okay? La solución es la santidad, ¿okay? Y así podemos sanar la iglesia, ¿no? Nadie recuerda de las personas en el siglo XVI que simplemente pasó todo su tiempo criticando al Papa o burlándose de no sé qué cosa, y hubo mucha razón para criticar los papas de aquel tiempo, ¿no? Pero ¿quién recordamos? Santa Teresa de Ávila, San Juan de la Cruz, San Pío V, San Carlos Borromeo, ¿no? Entonces, de ellos, que ellos dirigieron el Concilio de Trento, que reformó la iglesia en muchos aspectos importantes, y de este concilio, uno de los regalos que tenemos es el Catecismo de Trento, que en PDF es como casi 600 páginas, ¿okay? Entonces, no sé, el credo de los apóstoles podemos fácilmente escribir en una hoja, ¿okay? Y así fue el desarrollo, aclarando las dudas, hasta 600 páginas, ¿okay? Y en este catecismo hay instrucciones muy claras para párrocos, ¿okay? Porque la iglesia se dio cuenta de que había la gente se fue fue llevado por muchos errores, por falta de formación, falta de entendimiento y moralidad muy mala y los escándalos, ¿no? Pero a la raíz de eso fue una grave falta de formación del clero, ¿no? San Carlos Borromeo, que fue nombrado arzobispo de Milán, que es una diócesis muy importante, el segundo Ambrosio se llama, pero fue el primer obispo que vivió en su diócesis creo, en 700 años, ¿okay? Y llegó y se dedicó a visitar las parroquias y encontró cosas horribles, ¿no? Las parroquias en los ranchos alrededor de la ciudad, encontró los curas viviendo con sus mujeres y sus niños y que no sabían las palabras de consagración y de absolución, ¿no? Fue común de rezar un Padre Nuestro para el canon de la misa, porque no sabían cómo decir la misa, y un Ave María para dar la absolución. Nunca aprendieron, ¿sí? Entonces, el reto fue grande, ¿no? De reformar la iglesia, y entonces el catecismo tiene instrucciones de cómo
un plan de sermones para todo el año, para un ciclo de años para educar su feligresía en la fe. ¿Okay? Entonces ese es el origen del catecismo. Tenemos otro catecismo ahora, el catecismo de la Iglesia Católica. ¿Okay? Yo creo que el catecismo de Trento en muchos sentidos es más claro, ¿no? No van a encontrar mucha diferencia, la dogma es igual, la doctrina no ha cambiado, pero a veces la manera de expresarla se ha cambiado. Entonces, por eso estamos usando este catecismo, porque es más claro, más preciso. ¿Okay? Bueno, preguntas sobre esta parte, esta introducción. ¿Okay? Entonces, vamos a estudiar los sacramentos. ¿Okay? Los sacramentos son los medios de nuestra santificación. ¿Okay? Y bueno, espero que recuerden de sus clases de catequesis muchas cosas de los sacramentos, pero vamos a también profundizar lo que entendemos de ellos. ¿Okay? Entonces, la palabra sacramento, ¿okay? ¿Qué significa? ¿Okay? ¿Alguna idea? La palabra sacramento. No. Sacra, ¿ok? Sagrado. ¿Ok? Es algo sagrado, ¿ok? De hecho, no sabemos exactamente el origen, ¿ok? Hay varias teorías. Algunos dicen que sacramento quiere decir juramento, ¿ok? Otro... Para los sacramentos son los signos visibles de la fe, en la que se recibe la gracia. Ok, muy bien. Esa es la definición muy precisa, ¿no? Signos externos instituidos por Jesucristo que confieren gracia interior, ¿no? Pero la palabra, ¿okay? Es interesante, porque podemos entenderlo por juramento, ¿okay? Y en cierto sentido, que cuando recibimos un sacramento, hacemos un juramento, porque hace algo a nosotros, pero exige algo de nosotros, ¿no? Cuando recibimos el bautismo, que recibimos el perdón del pecado original, gracia santificante, nos hace hijos de Dios, pero nos exige responsabilidades, ¿okay? Muy graves, de hecho. ¿Okay? Otros dicen que la palabra en sí significa misterio, ¿okay? Y este tiene un significado más amplio, porque Santo Tomás de Aquino habla aún de los sacramentos del Antiguo Testamento, ¿okay? Que son diferentes de los sacramentos del Nuevo Testamento, pero sí había, ¿okay? Estos signos misteriosos en el Antiguo Testamento, ¿okay? Que eran como prefiguraciones de lo que iba a venir. ¿Okay? Los padres latinos de la Iglesia a su vez la usaron para designar ciertas cosas sagradas, invisibles y ocultas que se encierran bajo otras visibles, y así llamaron propiamente sacramentos a ciertos signos sensibles que manifiesten y ponen como a la vista la gracia que causan en el alma. ¿Okay? Esa es la definición del catecismo. ¿Okay? Entonces necesitamos regresar un poco más. ¿Okay? Hablando de signos. ¿Qué es un signo? Más generalmente, un signo.
vamos a distinguir entre signo y señal. ¿Okay? Señal es una precisión de signo, es un signo pero más. Que señala o que nos dirige a un significado, sí. Y podemos hablar de signos naturales y artificiales. ¿Okay? Un signo artificial, ¿okay?, es cuando hombres, seres humanos, por un acuerdo, ¿okay?, deciden que tal cosa significa otra cosa. ¿Okay? Pero la naturaleza del signo no necesariamente señala la cosa que quiere comunicar. ¿Okay? Un ejemplo. El semáforo. ¿Okay? Porque rojo debe de significar parar. ¿Sí? No hay nada necesariamente en el color rojo que de su naturaleza comunica eso, pero es por convenio, ¿sí?, que entendemos eso. ¿Okay? Pero al otro lado hay signos naturales que necesariamente comunican algo. ¿Okay? Por ejemplo, si veo humo, es un signo natural, porque humo sale de un fuego, hay algo caliente. ¿Okay? Entonces hay una relación natural entre la presencia de humo, ¿okay?, y lo que está comunicándonos, que debe de haber un fuego, ¿no? ¿Okay? También el idioma, palabras, son signos artificiales. ¿Okay? Porque, piénsalo, el lenguaje es algo muy, muy interesante, ¿no? Que es tan complejo, pero estamos procesando tantas cosas tan rápido sin ser conscientes. Y creo que cuando uno tiene que aprender otro idioma es cuando empieza a ser un poco más consciente de qué increíble es nuestra capacidad para expresarnos con palabras. Pero es simplemente por convenio. No hay nada en las palabras en sí que tiene una relación real con la actualidad, la realidad que comunica. Es solo porque desde niños hemos aprendido que tal sonido comunica X cosa, ¿no? Y el hecho de que hay varios idiomas es evidencia que es nada más convenio. ¿Okay? Porque si digo hola, ¿okay?, o hello, ¿okay?, o bonjour, o en muchos idiomas diferentes, la idea es igual, ¿okay?, pero el sonido es diferente porque en ciertos lugares han llegado a un convenio de que este sonido va a significar una cosa, ¿no? Pero la realidad del idioma, ¿okay?, es una indicación que los sacramentos son, en cierto sentido, naturales para nosotros. O es obvio que Dios usaría sacramentos para comunicarnos su gracia, porque así somos, ¿no? Entendemos el mundo a través de un montón de signos. Entonces lo vamos a entender mejor si Él se comunica a través de signos también. Okay. Y hay algunos signos que solamente significan algo, ¿okay?, como palabras. ¿Okay? Hay un convenio entre la cosa que señalan y el signo. Pero hay otros que significan y efectúan, ¿okay?, que causan, ¿okay?, el significado que quieren comunicar, ¿no?
un ejemplo absurdo sería si fuera un semáforo que además de, y a veces esto es lo que necesitamos en unos cruces, ¿no? Que el semáforo, además de cambiar a rojo, también tuviera manera de detenernos, ¿no? Para que nadie más cruza el cruce de las calles, ¿sí? Efectuaría también el significado, ¿okay? Y estos son los sacramentos, simbolizan y efectúan, ¿okay? Y son signos en tres maneras. Cada sacramento significa una multitud de cosas, ¿okay? Entonces hablamos de signos rememorativos. Signos demostrativos. Okay. Y preanunciativos. Okay. Y esto corresponde a tiempo, básicamente. Okay. Cuando hablamos de sacramentos, siempre hay una referencia hacia el pasado y de un punto muy específico en el pasado, que sería. Todos los sacramentos señalan a un punto definitivo en el pasado. ¿Qué punto, qué momento sería? ¿Cómo? La crucifixión, exacto. ¿Okay? Porque todo el poder de los sacramentos viene de la cruz, viene de Jesucristo. ¿Okay? Y en ese sentido los sacramentos, y estoy hablando o usando la palabra sacramento en un sentido diferente cuando digo sacramentos de la antigua ley, del Antiguo Testamento, pero ellos no podían tener este significado porque, bueno, la crucifixión todavía quedaba en el futuro. ¿Okay? Entonces, esto es tiempo pasado. ¿Okay? Presente. ¿Okay? Demostrativo. ¿Okay? Está señalando algo en el momento presente, ¿okay? Entonces, bautismo, ¿okay? El poder de librarnos de nuestros pecados viene de la cruz, ¿okay? No hay otra manera, ¿sí? Pero en el momento de aplicar el sacramento, está logrando algo en el presente, está lavándonos del pecado original y infundiendo gracia santificante. ¿Okay? Y preanunciativo es el futuro. ¿Okay? Que está enseñándonos algo de las cosas venideras. ¿Okay? El bautismo nos hace hijos de Dios. Okay. Nos incorpora al cuerpo místico de Cristo y es una promesa entonces de la herencia que nos espera en el cielo. Okay. Entonces siempre hay tres cosas que comunican, tres modos de significar. Okay. Luego, eso es lo que dice el catecismo. Y en esta santificación podemos considerar tres cosas. Una pasada, su causa, a saber, la pasión de Cristo, que el sacramento nos recuerda, y de la que es, por lo tanto, signo rememorativo. Una presente, su esencia, a saber, la gracia santificante, que el sacramento manifiesta, y de la que es, por lo tanto, signo demostrativo. Y una futura, su fin, a saber, la futura gloria
que el sacramento anuncia y de la que es, por lo tanto, signo preanunciativo. Okay, ahora vamos a hablar de las causas de los sacramentos. Okay. ¿Qué es la causa de los sacramentos? Bueno, la respuesta sencilla es Dios. Dios es la causa de todos los sacramentos, pero los teólogos identifican 7, y eso es lo bonito de la teología, ¿no? Siempre hay como una correspondencia en los números, ¿no? 7 sacramentos, 7 causas, ¿okay? Y el primero es la debilidad humana. Okay. Nuestra debilidad es que, bueno, no sé de ustedes, pero yo no tengo ciencia infusa. Entonces, tenemos necesidad de aprender de cosas invisibles a través de cosas visibles. Okay. Entonces, Dios es la condescensión de Dios, ¿no? La bondad de Dios que se acomoda a nuestra debilidad para ayudarnos a llegar más fácilmente al conocimiento de cosas tan grandes. ¿Okay? Okay. La segunda, la dificultad. Okay. La dificultad para el alma de creer cosas futuras. ¿Okay? Eso es muy obvio, ¿no? Si consideramos cómo es la gente en general, ¿y qué porcentaje de la gente, aún entre gente supuestamente católica, se dedican a practicar la fe como deben de practicarla? ¿No? Porque para la mayoría, las cosas futuras no son una realidad, ¿no? Porque si en verdad creyéramos en el infierno, sería muy difícil pecar, ¿no? Si pudiéramos estar constantemente consciente de la realidad de las cosas futuras, ¿cómo pecaríamos? ¿No? ¿Cómo podemos tener flojera para rezar, ¿no? Para santificarnos? Pero porque no las vemos en el momento, nos hace difícil creerlas, ¿no? Y más difícil para ciertas personas que otras, ¿no? Y tenemos una tendencia, y creo que en cierto sentido es más fuerte aquí, de solo pensar en el momento, ¿no? No planear para el futuro tanto, especialmente el futuro que pensamos que, tengo muchos años, todavía, ¿sí? Pues, en realidad, ¿sabemos eso? No. Pero Dios entonces quiere convencernos de la importancia de eso, ¿no? Por eso, por ejemplo, la Eucaristía, uno de los efectos principales, ¿okay? Es un anticipo, ¿okay? del reino del cielo. Entonces, cada vez que comulgamos, estamos también recibiendo en el alma un recuerdo. Hola, despiértate, estás destinado para el cielo, ¿no? Entonces, todos los sacramentos tienen ese efecto, y no solamente cuando nosotros los recibimos, sino cuando estamos presentes, ¿no? Por eso les recomiendo, cuando hay un bautismo, por ejemplo, es bueno asistir, porque el sacramento logra sus efectos en el niño, pero el niño no aprecia todo el misterio del rito, ¿no? Esto es para los que están presentes,
¿no? Y los recuerdos son excelentes. Por eso me encanta ir al seminario para las ordenaciones, porque necesito constantemente recordarme de lo que he recibido. Okay. Tercero, disponernos para hacernos dispuestos a las con el fin de recobrar y conservar la salud del alma, pues era necesario que la virtud salvífica y la gracia que emana de la pasión de Cristo llegase hasta nosotros por los sacramentos como por canales, a fin de que acudiendo a ellos apliquemos a nuestras almas la medicina que necesitan. ¿Okay? Entonces, es para tener contacto, ¿no? Es porque es una lástima, digo, ser protestante por eso, ¿no? Porque los protestantes pueden tener fe en un evento del pasado, ¿no? Un hecho ya que pasó, ¿no? Pero pueden tener buenos sentimientos y recuerdos de cuánto hizo Jesús para nosotros, pero aplicar los frutos a uno mismo en el presente, bueno, ese requiere un sacramento. ¿Okay? Okay. Cuarto es congregar a los fieles bajo un orden de signos. También esto es tomando en cuenta nuestra naturaleza, ¿okay? Pero tenemos necesidad de pertenecer a algo, ¿no? Y los signos que reconocemos juntos como comunidad, ¿okay? Es parte de la unidad que tenemos, ¿okay? Por eso, ¿okay? Hay problema cuando llevamos o robamos lo que pertenece a la iglesia para el uso fuera de la iglesia. ¿Okay? Hay falta de unión porque no está logrando uno de sus fines de unirnos bajo un orden de signos, como un ejército, ¿no? Cada ejército, aunque los ejércitos del mundo tienen cosas en común, pero de un país a otro, los miembros de tal ejército se reconocen porque órdenes, ¿okay? Y nosotros como iglesia militante, ¿okay? Reconocemos ciertos signos y es un gran gusto, ¿no? Si han tenido la bendición de viajar, ¿no? Y ir a recibir los sacramentos en un país extraño, ¿no? Sabiendo que los signos son iguales, ¿okay? Pertenecemos a la misma iglesia, ¿okay? Es algo increíble y nos identifica como miembros de la iglesia. ¿Okay? Y repito, ese es el problema, por ejemplo, de no tener unión completa en la iglesia. Como los ortodoxos, por ejemplo. ¿Okay? Tienen sacramentos válidos, ¿okay? Pero faltan este aspecto. ¿Okay? Porque no están unidos en gobierno, ¿okay? Entonces, aunque recibimos el mismo sacramento, no sentimos esta unión bajo una sola cabeza. ¿Okay? Quinto, para encender la fe
¿okay? Declarándola a la faz del mundo. ¿Okay? Entonces estamos dando una expresión exterior a lo que creemos interiormente. Otra vez, una ventaja muy grande que tenemos sobre los protestantes, ¿no? Su fe es interior, ¿no? Pero nosotros cuando declaramos las cosas públicamente, ¿no? Por ejemplo, en el sacramento de matrimonio, no hay como un deseo muy natural, ¿no? Cuando hay dos personas que se aman, ¿no? De querer declarar su amor delante del mundo, ¿okay? Es una expresión de qué tan fuerte es ese amor, ¿no? Y igual con todos los sacramentos, ¿no? Declaramos nuestra fe públicamente a todo el mundo. ¿Okay? Sexto es para encender la caridad. Sí, puedo hablar de esto en mi serie de sermones que va a continuar mañana. Con que debemos amarnos mutuamente, recordando que por la comunión de unos mismos misterios nos unimos con muy estrecho vínculo y nos hacemos miembros de un mismo cuerpo. ¿Okay? Uno de los efectos principales del bautismo, de la Eucaristía, es de fortalecer los vínculos de los miembros del cuerpo místico de Cristo, ¿no? Por una infusión de gracia y por consiguiente la caridad, entonces estamos fortalecidos en nuestra unión en la iglesia. ¿Okay? Y finalmente, número 7, inclinarnos. Viéndonos obligados a someternos a objetos sensibles inferiores a nosotros para recibir la gracia divina. ¿Okay? Dicen que la causa de la caída del diablo, ¿no? De Satanás, fue de que Dios le reveló su plan de salvación de los hombres, ¿no? Que se iba a hacer carne, ¿no? Iba a tomar la forma de un ser humano, ¿no? Y por eso ensalzar, ¿okay? La naturaleza humana, reincorporarla en la Santísima Trinidad. Y él iba a tener que someterse a un ser humano, ¿no? Que es la naturaleza de nuestro Señor. Y no pudo, ¿no? No pudo servir a una naturaleza menor que él. No tenía humildad, ¿no? Entonces se declaró enemigo de Dios, ¿no? Pero a través de los sacramentos, ¿okay? Necesitamos humildad, ¿no? Es necesario tener humildad de decir que, como por el mero hecho de derramar agua, estamos perdonados de todos nuestros pecados, ¿no? Que lavarnos exteriormente con agua efectúa el lavado interior del alma, ¿no? No es un ejercicio muy grande de humildad, de confesarse, ¿okay? Entonces, ese es el propósito, ¿no? Cuando pecamos, escogemos la voluntad nuestra, ¿okay? En lugar de la voluntad de Dios. Pero cuando confesamos, tenemos que humillarnos delante de un ser humano, ¿okay? Y podemos saber que ese sacerdote es un horrible pecador, pero no importa, ¿no? Porque es instrumento de Dios en ese momento, ¿no? Y nos humillamos
¿okay? Cuando recibimos la Santa Comunión, ¿okay? De inclinarnos, ¿okay? Delante de lo que parece solamente pan, profesando que es Dios mismo, creador del universo. Ese requiere una cantidad de humildad muy, muy grande, ¿sí? Entonces, los sacramentos tienen estas finalidades o causas, ¿okay? Y los minutos que nos quedan. Bueno, luego vamos a ver las partes de cada sacramento. Cada sacramento tiene materia, ¿okay? Un elemento físico, ¿okay? Y forma, que es palabra, ¿okay? Y los dos son necesarios, ¿okay? Porque la palabra define el significado de la materia. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, no decimos que solamente agua es el sacramento del bautismo, porque cada vez que me baño no recibo perdón de mis pecados, ¿no? Es necesario, son necesarias las palabras del sacramento, ¿no? ¿Okay? Y todos los sacramentos también tienen ceremonias, ¿okay? Esto es muy interesante lo que dice de la importancia de las ceremonias. Que dice el catecismo de omitir las ceremonias, ¿okay? Celebrando un sacramento sin las ceremonias, aparte de una causa muy grave, es un pecado muy grave, ¿okay? No puede omitir las ceremonias sin pecado. ¿Y por qué son importantes las ceremonias? Porque añaden culto religioso que manifiesta la santidad con que debemos tratar estas cosas. Bueno, esta nos sugiere una meditación, ¿no? Qué lástima cuando cuando quitamos muchas ceremonias que como encierran el misterio de la Santísima, la Sagrada Comunión. ¿Okay? Porque la celebración de la Eucaristía, ¿okay? Podemos efectuar, digo, el misterio de transubstanciación simplemente con las palabras de consagración, ¿no? Para un sacramento válido hay poco que es necesario, ¿okay? No sé cuántas palabras hay, pero son pocas en relación a toda la misa. ¿Por qué tanta ceremonia? ¿No sería más eficaz simplemente llegar, ¿okay? Decir las palabras y nos vamos a ver el partido de fútbol después? ¿Okay? Porque es una educación, ¿okay? Recuerda, la debilidad de nuestra naturaleza, ¿okay? Podemos hacer una prueba. ¿Cuánto de lo que estoy diciendo ahora van a recordar dentro de una semana? ¿No? Por eso es necesario seguir repitiéndolo, ¿okay? Y entre más grande es el misterio, o más importante es el significado, la necesidad de más recuerdos es aún más, ¿okay? Entonces, podemos entender la misa como una serie de círculos concéntricos, ¿no? Y mientras llegamos más al punto culmen de la misa, la consagración, el significado es más y más importante, ¿okay? Y hasta en el momento de la consagración todo es en silencio, ¿no? Porque ni palabras lo expresan, ¿okay? Pero empezamos desde las oraciones al pie del altar, pidiendo, rogando otra vez, muchas veces, ¿no? Perdón por los pecados, porque no soy digno para hacer lo que es mi deber hacer, ¿no? Que Dios me fortalezca. ¿Okay? Entonces, las ceremonias son importantísimas y es una lástima, ¿okay? Y bueno, es muy
no es muy sorprendente, ¿no? Que muchas personas han dejado de creer que sea en actualidad, en realidad, o en su comportamiento, en la realidad de la Eucaristía, porque no lo inculcamos. ¿Okay? Las ceremonias que vemos en muchos lados comunican otra realidad. Esa es la triste realidad. ¿Okay? Y también para declarar los efectos que obra el sacramento y grabar en los corazones de los fieles su santidad. Que ya dije que hay muchos niveles de significado en los sacramentos. Entonces las ceremonias nos enseñan, ¿okay?, todo el significado. Y cuando vemos cada sacramento individualmente, vamos a ver como los diferentes niveles. Que también las ceremonias velan las almas a la contemplación de estas realidades sublimes y animarlas a la fe y la caridad. ¿Okay? Y finalmente, el último punto para hoy, hay 7 sacramentos. ¿Okay? 7 es un número importante en la Biblia. En hebreo, ¿okay?, la palabra para el número 7 es la misma palabra para jurar. ¿Okay? Para jurar es hacer 7, digamos. Entonces, cuando vemos, por ejemplo, cuando Dios hizo la alianza con Abraham, ¿okay?, juró, ¿no? Hizo una promesa, ¿okay?, y se hicieron 7, es como la expresión en hebreo, ¿okay? Entonces, los 7 sacramentos como son los términos de nuestra alianza con Dios, ¿okay? Y 7 significa también perfección, ¿okay? Entonces no es simplemente jurarnos una vez, pero ¿cuántas veces dijo Jesús a Pedro que tenemos que perdonar al prójimo? ¿Okay? Pero no simplemente 7 por 70, ¿okay? Es decir, como infinita por más infinitamente, ¿okay? Y corresponden también a 7 etapas de la vida natural. Entonces hay una como correspondencia entre la vida natural y la vida sobrenatural. Entonces hay sacramentos que significan cada una de estas etapas. ¿Okay? En la vida nacemos, crecemos, nos alimentamos, ¿okay? Hay necesidad de sanarnos, hay necesidad de recuperar fuerzas, hay necesidad de regirse por una autoridad y hay una necesidad de conservar a uno mismo y al género humano, ¿no? Y hay un sacramento que corresponde a cada uno de esos. ¿Okay? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Todavía no tenemos los libros impresos, pero dentro de 8 días creo vamos a tenerlos. Y si busca, lo puedo poner en el grupo de avisos, por ejemplo, el link para descargar el catecismo. También si tiene la aplicación iPietà, el catecismo está ahí dentro de los libros. Puede leer allá. ¿El catecismo de Trento dice? Se llama Catecismo de Trento o Catecismo Romano. ¿Preguntas? ¿Todo claro? ¿No lo van a vender en vivo? Sí. Para... Sí, solamente que ahora no lo tengo todavía. ¿El costo? Va a costar, creo, 150. Gloria al Padre y al Hijo.
Sangre, llena su luz de María Santa. Amén. Gracias.